La parálisis del sueño es una de las experiencias más perturbadoras que un ser humano puede vivir durante la noche. Quienes la experimentan describen una sensación de estar completamente despiertos, conscientes de su entorno, pero incapaces de moverse, hablar o pedir ayuda. El cuerpo está inmóvil, la respiración parece pesada y, en muchos casos, una presencia oscura parece manifestarse en la habitación. Este fenómeno ha sido registrado en todas las culturas, a lo largo de la historia, con interpretaciones que oscilan entre explicaciones científicas y relatos profundamente espirituales. Desde el punto de vista médico, la parálisis del sueño ocurre durante la transición entre el estado de vigilia y el sueño REM. En esta fase, el cerebro permanece activo, pero el cuerpo entra en una inhibición muscular natural para evitar que los sueños se conviertan en movimientos físicos. El problema surge cuando la mente despierta antes de que el cuerpo recupere su movilidad. Sin embargo, esta explicación, aunque válida, no logra responder a todos los elementos reportados por quienes la viven. Investigaciones periodísticas y testimonios recogidos en distintos países revelan un patrón inquietante: la presencia de figuras sombrías, entidades que observan, presionan el pecho o susurran palabras incomprensibles. Estas experiencias no parecen aleatorias. A menudo incluyen una sensación de amenaza, miedo extremo y una certeza visceral de que algo está ahí. Para muchos, estas vivencias no pueden ser reducidas a simples alucinaciones. Históricamente, la parálisis del sueño fue interpretada como un ataque espiritual. En la Europa medieval, se hablaba del íncubo y el súcubo, entidades nocturnas que se sentaban sobre el pecho de sus víctimas. En Japón, el fenómeno se conoce como kanashibari, en Brasil, como apisadeira, en el Caribe, como la subida del muerto. Culturas que nunca tuvieron contacto entre sí describieron experiencias sorprendentemente similares. Este paralelismo cultural plantea una pregunta incómoda: ¿cómo explicar que pueblos separados por siglos y continentes relaten los mismos detalles? Desde una mirada investigativa, algunos especialistas sugieren que el cerebro humano, bajo estrés extremo, genera arquetipos comunes. Otros, sin embargo, sostienen que la parálisis del sueño podría ser un punto de vulnerabilidad espiritual, donde la conciencia queda expuesta a influencias externas. En los últimos años, investigadores del campo espiritual han comenzado a analizar la parálisis del sueño como un estado liminal, un umbral entre dimensiones de conciencia. Durante este estado, la persona no está completamente dormida ni totalmente despierta, lo que podría facilitar experiencias que trascienden la percepción ordinaria. Esta teoría gana fuerza cuando se observa la frecuencia con la que estos episodios ocurren en momentos de crisis emocional, depresión o agotamiento espiritual. Periodistas que investigaron comunidades religiosas y espirituales encontraron relatos de personas que, tras fortalecer prácticas de protección espiritual, como oración, meditación o rituales de limpieza, redujeron significativamente los episodios. Aunque estas evidencias no son científicas en el sentido tradicional, su recurrencia despierta interés y debate. La ciencia reconoce que el miedo intensifica las alucinaciones, pero no logra explicar por qué muchas personas describen la misma figura oscura, el mismo peso en el pecho y la misma sensación de amenaza inteligente. Para quienes han vivido la experiencia, no se trata solo de miedo, sino de una interacción. Este primer análisis revela que la parálisis del sueño se encuentra en una frontera delicada entre lo biológico y lo espiritual. Ignorar cualquiera de estas dimensiones puede significar una comprensión incompleta del fenómeno. La noche, lejos de ser solo un espacio de descanso, parece convertirse en un escenario donde la mente, el cuerpo y algo más entran en conflicto. Entidades nocturnas y presencias oscuras, alucinaciones universales o inteligencias reales. Uno de los aspectos más inquietantes de la parálisis del sueño no es la inmovilidad del cuerpo, sino la sensación persistente de una presencia ajena. Miles de testimonios alrededor del mundo describen figuras sombrías, siluetas humanoides, rostros deformes o entidades sin forma definida que parecen observar, acechar o interactuar con la persona paralizada. Este patrón se repite con una consistencia que desafía explicaciones simples. Desde la neurociencia, estas presencias son interpretadas como alucinaciones hipnagógicas, producidas cuando el cerebro se encuentra atrapado entre el sueño y la vigilia. En este estado, regiones cerebrales asociadas al miedo y a la supervivencia permanecen activas, mientras que el cuerpo está inmovilizado. El resultado sería una proyección del temor interno, amplificada por la incapacidad de reaccionar físicamente. Sin embargo, esta explicación no responde completamente a una pregunta clave: ¿por qué tantas personas describen entidades similares sin haberse conocido ni influenciado entre sí? Investigaciones periodísticas que recopilaron testimonios de diferentes culturas revelan coincidencias perturbadoras.
La figura oscura suele ubicarse cerca de la cama, muchas veces al pie o sobre el pecho del afectado. Se reporta una sensación de presión intensa, dificultad para respirar y una percepción clara de intención hostil. En algunos casos, la entidad parece comunicarse sin palabras, transmitiendo amenaza, burla o dominio. Estos detalles aparecen tanto en relatos contemporáneos como en textos antiguos. En tradiciones espirituales, estas presencias no son consideradas ilusiones, sino entidades reales que se aprovechan de estados de vulnerabilidad energética. Según estas corrientes, durante la parálisis del sueño la conciencia queda parcialmente separada del cuerpo físico, lo que permitiría la interacción con planos no visibles. En este contexto, las entidades nocturnas serían formas de conciencia que se alimentan del miedo, la angustia o la energía emocional intensa. El periodismo de investigación ha explorado casos extremos en los que personas reportan encuentros repetidos con la misma entidad, a lo largo de meses o incluso años. Estas experiencias no solo ocurren durante la parálisis, sino que dejan secuelas psicológicas profundas: insomnio, miedo a dormir, sensación de vigilancia constante. Para los escépticos, esto refuerza la hipótesis de un trastorno del sueño no tratado. Para otros, sugiere una interacción persistente que va más allá de un episodio aislado. Un elemento clave es la percepción de inteligencia. Muchos afectados afirman que la presencia no actúa de manera aleatoria, sino que observa, espera y responde. Algunos relatan que, al intentar rezar o concentrarse mentalmente, la entidad reacciona, intensificando la presión o retirándose abruptamente. Este tipo de interacción desafía la idea de una simple alucinación pasiva. Desde la psicología profunda, se plantea que estas entidades podrían representar contenidos reprimidos del inconsciente, manifestados como figuras externas. El miedo, la culpa o el trauma tomarían forma simbólica durante el estado liminal del sueño. Sin embargo, esta explicación tampoco logra justificar la uniformidad global de los relatos ni la sensación compartida de una amenaza externa real. Casos documentados por investigadores independientes muestran que personas sin antecedentes culturales ni religiosos similares describen las mismas experiencias con un lenguaje sorprendentemente parecido. Esta convergencia ha llevado a algunos estudiosos a plantear la hipótesis de que la parálisis del sueño actúa como una puerta perceptiva, donde la mente humana accede a un nivel de realidad que normalmente permanece oculto. En este punto, la frontera entre ciencia y espiritualidad se vuelve especialmente difusa. La ciencia busca patrones neurológicos, la espiritualidad, patrones energéticos. Ambas coinciden en algo fundamental: la experiencia es real para quien la vive y deja marcas profundas en la conciencia. Este tópico no pretende afirmar de manera definitiva la naturaleza de estas presencias, sino exponer la magnitud del fenómeno. Lo que ocurre durante la parálisis del sueño no es un evento aislado ni anecdótico. Es una experiencia compartida por millones de personas, repetida a lo largo de la historia, que sigue desafiando nuestra comprensión de la noche y de nosotros mismos. La guerra espiritual nocturna, vulnerabilidad, ataques y estados de conciencia alterados. A medida que se analizan los relatos de parálisis del sueño desde una perspectiva más amplia, surge una interpretación inquietante: la posibilidad de que estos episodios formen parte de una verdadera guerra espiritual que se libra durante la noche. No se trata únicamente de un fenómeno aislado del sistema nervioso, sino de un momento específico en el que la conciencia humana se vuelve vulnerable, exponiéndose a influencias que operan fuera del plano físico. Diversas tradiciones espirituales coinciden en un punto fundamental: el sueño es un estado de apertura. Durante la noche, las defensas racionales de la mente se debilitan, el ego se silencia y la conciencia entra en un territorio menos estructurado. En ese umbral, según estas creencias, el ser humano se vuelve más sensible a energías externas. La parálisis del sueño, entonces, no sería un accidente, sino una interrupción abrupta en ese tránsito natural. Investigaciones periodísticas que recopilaron testimonios de personas afectadas revelan patrones comunes previos a los episodios. Muchos relatan periodos de agotamiento emocional, estrés intenso, depresión, ansiedad profunda o crisis espirituales. Otros describen una sensación previa de inquietud, como si algo se aproximara. Esta recurrencia ha llevado a algunos investigadores a plantear que la parálisis del sueño no ocurre al azar, sino que encuentra terreno fértil en estados de fragilidad interior. Desde una lectura espiritual, esta fragilidad sería percibida como una brecha. En ese momento, la conciencia no está completamente anclada al cuerpo ni plenamente protegida por la vigilia. Las entidades descritas en experiencias nocturnas serían, según esta visión, inteligencias oportunistas que aprovechan la falta de coherencia energética. No actuarían al azar, sino atraídas por emociones densas como el miedo, la culpa o la desesperanza.
El concepto de guerra espiritual no implica necesariamente un enfrentamiento visible, sino una disputa silenciosa por la influencia sobre la conciencia humana. En este escenario, la noche se convierte en un campo simbólico donde se intensifican los conflictos internos y externos. El miedo experimentado durante la parálisis no sería solo una reacción química, sino una respuesta instintiva ante una amenaza percibida como real. Periodistas que entrevistaron a líderes religiosos, chamanes y guías espirituales encontraron coincidencias sorprendentes. Muchos describen la parálisis del sueño como un ataque espiritual directo o indirecto. En algunas tradiciones, se interpreta como una advertencia, en otras, como un intento de debilitamiento espiritual. Aunque estas explicaciones no son científicas, su coherencia interna y repetición histórica refuerzan su relevancia cultural. Un elemento clave es la sensación de inmovilidad. Desde esta perspectiva, no sería solo el cuerpo el que queda paralizado, sino también la voluntad. La incapacidad de gritar, moverse o resistir refuerza la percepción de dominación. Sin embargo, muchos testimonios coinciden en que la experiencia cambia cuando la persona logra mantener la calma, orar, concentrarse mentalmente o invocar una fuerza superior. En esos casos, el episodio suele romperse de forma abrupta. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar que la conciencia juega un papel activo en la experiencia. No sería una víctima pasiva, sino un participante que puede influir en el desenlace. La lucha no se daría en el plano físico, sino en el mental y espiritual. El miedo alimentaría la experiencia, la claridad y la intención consciente podrían debilitarla. Desde la psicología, esta dinámica se interpreta como un proceso de autorregulación emocional. Desde la espiritualidad, como una defensa energética. Ambas lecturas, aunque distintas, reconocen que la actitud interna del individuo es determinante. La guerra espiritual nocturna, entonces, no debe entenderse como una narrativa de terror, sino como una metáfora profunda de la condición humana. La parálisis del sueño expone nuestros puntos más frágiles, obligándonos a confrontar lo que evitamos durante el día. Ya sea vista como un ataque espiritual o como una manifestación extrema del inconsciente, revela una verdad incómoda: la noche no es solo descanso, también es confrontación. Este tópico nos lleva a una conclusión provisional. Comprender la parálisis del sueño exige mirar más allá del cuerpo. Requiere examinar la mente, las emociones y, para muchos, la dimensión espiritual. Ignorar cualquiera de estos aspectos es reducir un fenómeno que, por su complejidad, parece reclamar una mirada integral. Protección espiritual y defensas internas. Cómo romper el ciclo de la parálisis del sueño. Tras comprender la parálisis del sueño como un estado de vulnerabilidad profunda, ya sea interpretado desde la ciencia, la psicología o la espiritualidad, surge una pregunta fundamental: ¿es posible protegerse? Para millones de personas que viven estos episodios de manera recurrente, esta no es una cuestión teórica, sino una necesidad urgente. La búsqueda de defensa revela patrones interesantes que cruzan culturas, religiones y épocas históricas. Desde una perspectiva espiritual, la protección comienza antes de dormir. Tradiciones ancestrales sostienen que el estado mental con el que una persona se acuesta influye directamente en la calidad de su descanso. El miedo, la ansiedad y los pensamientos obsesivos actuarían como puertas abiertas. Por el contrario, prácticas de recogimiento, oración o meditación funcionarían como una forma de sellado de la conciencia. Investigaciones periodísticas que recopilaron testimonios muestran que quienes desarrollan rituales nocturnos de calma reportan una disminución significativa de episodios. Uno de los elementos más mencionados en relatos de protección es la intención consciente. Personas que, antes de dormir, afirman mentalmente su deseo de descanso seguro y protección describen una mayor sensación de control durante la parálisis. Aunque desde la ciencia esto puede interpretarse como un condicionamiento psicológico, desde la espiritualidad se entiende como una afirmación de soberanía energética sobre el propio espacio interno. La respiración también ocupa un lugar central. Durante la parálisis del sueño, el pánico intensifica la sensación de asfixia. Sin embargo, quienes aprenden a concentrarse en la respiración, aunque sea mínima, logran romper el episodio más rápidamente. Psicólogos explican esto como una activación del sistema nervioso consciente. Guías espirituales lo interpretan como el restablecimiento del vínculo entre cuerpo y conciencia. Otro patrón recurrente es el uso de símbolos protectores. Cruces, amuletos, imágenes religiosas o elementos rituales aparecen en numerosos testimonios. Desde una mirada investigativa, estos objetos funcionan como anclajes psicológicos de seguridad. Desde la espiritualidad, son considerados campos de protección que fortalecen la energía personal.
Independientemente de la interpretación, su efecto subjetivo parece real para quienes los utilizan. El periodismo ha documentado casos en los que cambios en el estilo de vida reducen drásticamente la frecuencia de la parálisis del sueño. La regulación del horario de descanso, la disminución del consumo de estimulantes y la atención a la salud emocional muestran resultados positivos. Esto refuerza la idea de que la parálisis no es un evento aislado, sino un síntoma de desequilibrios más amplios. En comunidades espirituales, se enfatiza la importancia de la coherencia emocional. El resentimiento, la culpa y el miedo prolongado serían factores que debilitan la estabilidad interior. La parálisis del sueño, desde esta visión, actuaría como una señal de alerta, indicando la necesidad de revisar el estado emocional y espiritual del individuo. Un punto clave es romper el ciclo del miedo. Muchas personas desarrollan ansiedad anticipatoria, temiendo dormir por miedo a la experiencia. Este estado de tensión aumenta la probabilidad de nuevos episodios. Psicólogos y terapeutas espirituales coinciden en que recuperar la confianza en el acto de dormir es esencial. El descanso debe dejar de ser percibido como una amenaza. Algunos testimonios indican que, al enfrentar conscientemente la experiencia, en lugar de resistirla con pánico, la parálisis pierde fuerza. Esto no significa aceptarla pasivamente, sino observarla con atención y firmeza interior. Para muchos, este cambio marca un punto de inflexión, transformando el episodio en una experiencia menos aterradora y más controlable. Este análisis sugiere que la protección frente a la parálisis del sueño no depende de una única técnica, sino de un conjunto de factores. Cuerpo, mente y conciencia interactúan de manera constante. La defensa más eficaz parece surgir de la integración, cuidado emocional, disciplina mental y, para quienes lo creen, fortalecimiento espiritual. La noche, entonces, deja de ser un territorio hostil y se convierte en un espacio de autoconocimiento. Romper el ciclo de la parálisis del sueño no implica negar su existencia, sino comprenderla profundamente y responder desde un lugar de conciencia, equilibrio y fortaleza interior. Testimonios reales y huellas profundas, las consecuencias psicológicas y espirituales de la parálisis del sueño. Más allá de las teorías científicas y las interpretaciones espirituales, la parálisis del sueño deja marcas profundas en quienes la experimentan. Los testimonios recopilados por periodistas, investigadores del sueño y comunidades espirituales revelan que este fenómeno no termina cuando el cuerpo recupera el movimiento. Para muchas personas, el verdadero impacto comienza después, en la forma en que la experiencia altera la relación con la noche, el descanso y la propia percepción de la realidad. Relatos de personas que han vivido episodios recurrentes coinciden en un punto esencial, la sensación de haber sido vulnerados. No se trata solo del miedo momentáneo, sino de una impresión persistente de indefensión. Algunos describen la experiencia como una invasión, otros como un ataque directo. Incluso quienes aceptan explicaciones neurológicas admiten que la vivencia tiene una intensidad emocional difícil de procesar racionalmente. Desde el punto de vista psicológico, uno de los efectos más comunes es la ansiedad anticipatoria. El miedo a que el episodio se repita genera tensión antes de dormir, lo que altera el ciclo del sueño y aumenta la probabilidad de nuevos ataques. Se forma así un círculo vicioso. El temor alimenta el fenómeno, y el fenómeno refuerza el temor. Investigaciones clínicas han observado que este patrón puede derivar en insomnio crónico y trastornos de ansiedad. Periodistas que entrevistaron a personas afectadas encontraron casos en los que la parálisis del sueño modificó creencias profundas. Individuos previamente escépticos comenzaron a cuestionar su visión del mundo tras encuentros nocturnos que percibieron como reales e inteligentes. Otros, por el contrario, reforzaron su fe religiosa, interpretando la experiencia como una confrontación espiritual que los llevó a buscar protección y significado. En contextos espirituales, los testimonios suelen incluir una transformación personal. Algunas personas afirman que la parálisis del sueño actuó como un punto de quiebre, obligándolas a revisar hábitos, emociones reprimidas y conflictos internos no resueltos. Desde esta perspectiva, la experiencia, aunque aterradora, cumple una función de advertencia o despertar de conciencia. No obstante, también existen consecuencias más delicadas. En ciertos casos documentados, la parálisis del sueño ha contribuido a estados depresivos profundos, especialmente cuando la persona se siente incomprendida o ridiculizada por su entorno. El miedo a ser juzgado lleva a muchos a guardar silencio, aumentando la sensación de aislamiento. Este silencio, según especialistas, agrava el impacto emocional. El periodismo de investigación ha señalado que la falta de información clara sobre la parálisis del sueño contribuye a su estigmatización.
Personas que buscan ayuda médica a menudo reciben respuestas reduccionistas, mientras que en entornos espirituales pueden encontrarse con interpretaciones extremas. Esta polarización deja al afectado en un limbo, sin herramientas integrales para comprender lo que vive. Un aspecto recurrente en los testimonios es la pérdida de confianza en el propio cuerpo. Durante la parálisis, el cuerpo no responde, lo que genera una ruptura en la sensación de control. Recuperar esa confianza requiere tiempo y, en muchos casos, acompañamiento profesional o comunitario. Terapias psicológicas, grupos de apoyo y prácticas espirituales aparecen como recursos complementarios en este proceso de recuperación. Algunos testimonios destacan que hablar abiertamente sobre la experiencia fue clave para sanar. Compartir el relato, escuchar historias similares y comprender que no se trata de un fenómeno aislado reduce el sentimiento de anormalidad. La parálisis del sueño deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un fenómeno comprensible, aunque siga siendo inquietante. Este conjunto de relatos demuestra que la parálisis del sueño no es solo un evento nocturno, sino una experiencia que puede reconfigurar la identidad, las creencias y la relación con el mundo. Ignorar sus consecuencias es minimizar el impacto real que tiene en la vida de millones de personas. En última instancia, los testimonios nos recuerdan que, independientemente de su origen, la parálisis del sueño debe ser tratada con seriedad y empatía. Comprender sus huellas psicológicas y espirituales es un paso esencial para ofrecer respuestas más humanas, integradoras y respetuosas frente a uno de los fenómenos nocturnos más perturbadores de la experiencia humana. Entre la sombra y la conciencia, resignificando la parálisis del sueño y el despertar interior. Después de analizar la parálisis del sueño desde múltiples perspectivas, científica, psicológica, cultural y espiritual, surge una conclusión inevitable. Este fenómeno nocturno no puede ser reducido a una sola explicación. Para quienes lo viven, la experiencia no se limita a un error neurológico ni a una simple pesadilla. Es un evento que confronta directamente los límites de la conciencia humana y obliga a replantear la relación entre el cuerpo, la mente y lo invisible. Desde el enfoque científico, el futuro del estudio de la parálisis del sueño se orienta hacia una comprensión más integrada del cerebro y la emoción. Investigaciones recientes sugieren que el estrés crónico, los traumas no resueltos y los desequilibrios del sueño crean un terreno propicio para estos episodios. Sin embargo, incluso cuando se identifican factores neurológicos claros, persiste un elemento subjetivo que la ciencia aún no logra descifrar por completo: la vivencia de presencia, intención y amenaza consciente. En el ámbito periodístico, el fenómeno comienza a ser tratado con mayor seriedad. Reportajes más profundos evitan el sensacionalismo y se enfocan en el impacto real en la vida de las personas. Se reconoce que la parálisis del sueño no es una rareza, sino una experiencia compartida por millones en todo el mundo. Esta visibilidad contribuye a romper el silencio y el estigma, permitiendo que quienes la padecen busquen ayuda sin temor a ser descalificados. Desde la espiritualidad, el cierre de este análisis propone una lectura transformadora. Para muchas corrientes, la parálisis del sueño no es solo un ataque ni una amenaza, sino un llamado a despertar. La noche, con su oscuridad simbólica, actúa como un espejo que refleja aquello que evitamos durante el día: miedos, heridas, conflictos internos y vacíos espirituales. En este sentido, la experiencia, aunque perturbadora, puede convertirse en una oportunidad de autoconocimiento profundo. Numerosos testimonios indican que, al cambiar la forma de interpretar la parálisis del sueño, también cambia la experiencia misma. Cuando el miedo deja de ser el centro y es reemplazado por la observación consciente, la intensidad de los episodios suele disminuir. Esto no implica negar el peligro percibido, sino recuperar el sentido de agencia interna. La conciencia, al fortalecerse, parece alterar la dinámica del fenómeno. La resignificación es clave. Entender la parálisis del sueño como un fenómeno multifactorial, donde se cruzan biología, emoción y significado, permite abordarla de manera más completa. Psicoterapia, educación sobre el sueño y prácticas de equilibrio emocional pueden coexistir con caminos espirituales de protección y fortalecimiento interior. No se trata de elegir un bando, sino de integrar saberes. Un punto fundamental es abandonar la narrativa de la víctima absoluta. Aunque la experiencia genere indefensión momentánea, muchas personas descubren que, con el tiempo, desarrollan recursos internos para atravesarla. Este proceso transforma el miedo en conciencia y la pasividad en presencia. Desde esta perspectiva, la verdadera guerra espiritual no ocurre con entidades externas, sino en el interior del individuo, entre el miedo y la lucidez. La parálisis del sueño también plantea una pregunta más amplia sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué ocurre cuando la conciencia se encuentra suspendida entre mundos?
¿Qué partes de la experiencia humana permanecen aún inexploradas? Estas preguntas no buscan respuestas definitivas, sino abrir un espacio de reflexión honesta y profunda. En el cierre de esta investigación, una idea se impone: la noche no es solo un tiempo de descanso, sino un territorio de confrontación y revelación. La parálisis del sueño, con todo su misterio, nos recuerda que la conciencia humana es frágil, pero también poderosa. Al enfrentar la oscuridad con conocimiento, equilibrio y presencia interior, lo que antes era terror puede transformarse en comprensión. Más allá del miedo, el verdadero desafío es despertar.